Pues dejamos los resultados deportivos a un lado y emplazándoles a ustedes a que estén al otro lado de la radio en estos próximos días. Y hoy vamos a hablar o vamos a dedicar el programa de manera íntegra a una disciplina que en Asturias tiene mucha afición. Ahora nos contarán de primera mano expertos en la materia que están aquí con nosotros esta noche, y me gustaría comenzar ya presentando. Por un lado tenemos a Esteban Fernández Zamarro, que es propietario de una tienda vinculada al tema de la pesca, aficionado a la pesca y colaborador en diferentes programas. Buenas noches, Esteban. Hola, buenas noches, Carmen. Y por otro lado tenemos a Eugenio Saavedra, que también es un gran conocedor de todo lo que envuelve esta disciplina de la pesca deportiva y que también está encabezando una acción, o bueno, nos lo podrás decir ahora de mejor manera tú, sobre todo por una problemática o un grave problema que tenemos en Asturias ahora mismo. Buenas noches, Eugenio. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero. Bueno, bien, físicamente bien. Es importante. Pero preocupados con el estado de los salmones y de nuestros ríos. Claro. El salmón está viniendo a menos, los números cantan a la vista, tenemos información detallada de que los salmones cada vez son menos, la presión es mucha sobre los ríos y no vemos que esto se vaya a recuperar al ritmo que van las cosas. Porque ahora mismo, bueno, me gustaría, antes presentaba a Eugenio un poco, eres el presidente de esta podemos decir, acción Asturias Salmón Vivo, o explícanos si quieres de inicio en qué consiste, y ya empezamos a analizar sobre todo la problemática que es la falta de salmón. Es el portavoz. Yo soy el portavoz. Esto es una iniciativa civil, no tenemos forma jurídica y bueno, yo explico brevemente cómo surgió esto. Sí. Hay muchos de nosotros que llevamos muchos años, muchos amigos, discutiendo, debatiendo sobre este asunto, y 6 de nosotros, que algunos no nos conocíamos, pues cuando acabó esta temporada, tomando pues no más allá de 6 cafés, decidimos 6 personas. Por cierto, no estaba Esteban, pero podía estar perfectamente, de hecho lo tenemos integrado, y a otros muchos. Pero bueno, estas 6 personas decidimos lanzar esto, que lo promovimos como iniciativa, y nos lo pensamos bien, sin consultar a los demás, porque podíamos haber hecho esta iniciativa, bueno, pues a través de alguna asociación y demás, pero entendimos que eso podía generar guerras intestinas o hasta incluso entre sociedades, y nosotros queríamos ponernos o bien encima o paralelamente y bueno, expresar y evidenciar la realidad de nuestros ríos. Entonces, bueno, al hilo de lo que estaba empezando Esteban, antes de entrar en harina, como se suele decir en este argot periodístico, yo sí me gustaría decir algo importante. La iniciativa es Iniciativa Asturias Salmón Vivo. Luego, bueno, un diseñador nos hizo un logo y pusimos Salmón Vivo Asturias abajo, en la esperanza de que esto pueda ser seguido por todas las comunidades cantábricas, y al final, pero bueno, ya lo haremos más tarde, pueda haber un plan estatal, que es lo que realmente se necesita. Pero lo que me interesaba decir es que no solamente es el salmón, es lo que llamamos la trucha María Gorreo, es la trucha, es decir, son todas las especies, incluso la anguila, fluviales, incluida la anguila, que es un despropósito, pero bueno. Pero ¿por qué elegimos el salmón? El salmón lo hemos elegido porque tiene una característica biológica que los propios biólogos así la denominan, es decir, es una especie paraguas. Quiere esto decir que es una especie que, si está en el río, garantiza la presencia de otras, porque es un sensor de calidad de esas aguas. En consecuencia, no es solo el salmón, es decir, detrás del salmón viene todo lo demás. No es que nos fijemos única y exclusivamente en el salmón, aunque la especie emblemática, o como yo suelo decir a veces, bueno, ya pues con atavismos, totémica, porque lleva desde toda la vida con nosotros, desde que tenemos, pues por la antropología lo sabemos, pues ya desde el paleolítico aparecen huesecillos y arpones y demás, es decir, lleva con nosotros, y que además es una especie que ahora, bueno, lo diremos, es muy especial y tiene otras características, además, por estar en la zona meridional. Pero bueno, con esta introducción, yo creo que de momento otra cosa es suficiente. Que quería añadir que se me quedó en el tintero, Eugenio, es que la gran importancia económica del salmón. Nosotros en Asturias vemos zonas hasta las que llega el salmón, donde hay riqueza, por ejemplo, en el Navia, y de los embalses hacia arriba es pobre, no llega el salmón.
lo podemos ver también en el Nalón, a donde llegaron los embalses, o sea, hasta donde llegó el salmón, llegó la riqueza, de ahí hacia arriba desaparece la riqueza, en fin. Donde llega el salmón llega, digamos, la calidad del agua y la riqueza. Comentabas, no sé si Eugenio querías decir algo más o añadir así a modo introductorio, o ya nos ponemos a analizar esos titulares. Suficiente, y bueno, ya luego pues saldrán otras, habrá ocasión de explicar de la importancia de esta especie. Porque si os parece podemos empezar a hacerlo de una forma cronológica, sobre todo para que nuestros oyentes puedan situar un poco ahora mismo surge esta iniciativa porque hay un problema, que es que no hay salmones, o cómo sabéis, o cómo se sabe, o por qué se toma esta determinación de buscar esta determinación se toma por la siguiente cuestión. Todas estas personas que luego ahora ya somos, en Chainsaw.org, que hicimos una plataforma, hablaremos también de la plataforma firmas y demás. Se puede seguir firmando, ¿no? Sí, por supuesto. Pero van 5.000, Van 5.000, bueno, pero tenemos, nosotros lo primero que hicimos fue elaborar una carta, que fue una carta abierta que hemos dirigido a toda la sociedad asturiana, al gobierno del Principado de Asturias y a los propios pescadores, que luego analizaremos, porque tiene 3 partes muy claras. Pero lo que sí hicimos también es promover que la gente comprometida, aquellos pescadores comprometidos, firmaran ex profeso esa carta. Ya tenemos 370 pescadores de salmón que la han firmado. Y sigue abierto, y hay otros muchos que han firmado Chainsaw.org, y ahora estamos buscándolos, en fin, para que si quieren adherirse y comprometerse de verdad, pues formen parte de lo que es la acción de esta iniciativa. Porque claro, yo esto no sé dónde acabaremos, si acabaremos como asociación o acabaremos como fundación, ya veremos. O a lo mejor resulta que las sociedades deciden abanderar esta iniciativa como, insisto, civil, pero bueno, que ya está teniendo su repercusión. Hemos sido pues recibidos por el gobierno, por el consejero, en fin, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros vamos exponiendo poco a poco pues cuál es esta realidad por la que tú me preguntas. Entonces, entrando en esa cuestión concreta, ¿cuál es la situación del salmón y qué características tiene este pez? Este pez, como dije antes, ya es emblemático, y su principal característica es un pez anádromo. ¿Qué quiere decir anádromo? Pues quiere decir que este es un animal que se reproduce en el río, crece mínimamente hasta un tamaño dado, y entonces baja al estuario, se aclimata, porque hay toda una serie de procesos bioquímicos y fisiológicos por una cuestión de ósmosis, por las sales y demás, entonces se aclimata y luego va al mar, y entonces en el mar crece, y después de 1, 2, 3, a veces 4 años, pues regresa al río. Y claro, en todo este periplo, que luego hablaremos, pues tiene multiplicidad de problemas. Pero ¿dónde está la clave de este asunto? La clave de este asunto es que donde nace es en el río, comparándolo, por ejemplo, con cualquier especie cinegética. Pues ¿qué hacemos o qué hacen? Yo ya soy cazador hace muchos años, pero ¿qué hacen los cazadores? Esteban todavía lo es. Pues si tú tienes pues X machos de venado y X hembras, pues después de que se produce la barrera y la monta, pues deciden en función del número de piezas que hay, qué es lo que van a sacrificar y qué pueden cazar. En el caso del salmón, el problema es que nosotros los pescamos antes de que se reproduzcan. Claro. Entonces eso es un factor limitante. ¿Dónde está el problema? El problema es que los grifos son los ríos. Entonces, analizando, aparte de las experiencias personales de cada uno, que conocemos distintos países y distintos ríos de todo el arco atlántico, y además nosotros estamos en la zona más meridional. Es decir, pensemos que en nuestro paralelo al otro lado del Atlántico no hay salmones. Lo intentan, pero no los hay. Hay que irse mucho más al norte. Luego, de todo el Atlántico Norte, el único sitio donde hay salmones es en el Cantábrico, y particularmente en Asturias, que es donde están los ríos más célebres. ¿Y qué es lo que está sucediendo en toda esta zona? Pues está sucediendo que ahora solo tenemos 2 poblaciones que, por sí mismas, pero ayudándolas, podrían, estoy utilizando el potencial, podrían recuperarse si no se pescasen, que son la cuenca del Sella y la cuenca del Nalón. Porque todos los demás... Pensemos, por ejemplo, un Vidasoa que llevan trabajando en él desde el año 83, resulta que tiene unos rendimientos a la caña súper controlado, monitorizado, donde ponen unos cupos y no se alcanzan nunca. Pensemos, por ejemplo, una son que, bueno, podría dar perfectamente, o debería estar dando entre 250 350 salmones, tampoco, es decir, se han puesto cupos. ¿Qué pasa en el otro lado? Por ejemplo, en Galicia, pues el Ulla, lo mismo, no llega al cupo de 25 salmones. Entonces, los únicos ríos donde queda algún salmón
Alguna población es aquí. Y entonces esto no vamos a ser distintos a los demás. Y entonces en los demás ríos del norte también están cayendo. Claro. Porque hay muchos problemas. Luego, a nosotros no tenemos por qué ser distintos. Es decir, la tendencia es ir hacia abajo. Por eso surge esta iniciativa. Señores, no podemos seguir así. Y entonces yo, que soy un pescador con muerte, y con esto concluyo, lo que me doy cuenta es que me voy a convertir en pescador si seguimos sacrificando salmones. Claro. Luego lo que tengo que luchar es porque se conserven esas poblaciones, detener este problema, y si conseguimos revertirlo y hay una cantidad suficiente, entonces podríamos sacrificar un porcentaje de ellos. Sí, es el asunto. Sí, aquí nunca se estableció una tasa de explotación. Es decir, en estas poblaciones, con los cuenteos que se hacen al final de temporada, en ríos como en la Arcea, que se extrajeron casi 400 salmones, quedan unos 600 en el río. Cualquier población de cualquier especie que diezmes el 40% de sus efectivos, tiende a desaparecer. Claro. Porque hablábamos un poco de ese ciclo natural del salmón que nace en el río, se va, pero ¿cuánto tiempo suelen estar desde que se reproducen, desde que nacen hasta que salen al mar? ¿Cuánto tiempo más o menos? Entre 1, 2 y 3 años. El máximo son 3 años, aquí 1. Además, aquí tenemos... Bueno, pero explícalo mejor, Esteban. Sí, es decir, bueno. Desde ahora la fresa se produce en noviembre, diciembre. En noviembre, A veces llega hasta enero, ¿verdad? Sí. Pero bueno, desde que porque necesita unos grados de temperatura, desde que eclosiona ese huevo. El clima es importante, ¿no? Desde que eclosiona ese huevo. Sí. Hasta que llega al estuario, como antes expliqué, pues puede pasar, lo normal es que sea entre 1 o 2 años. Puede ser algo más a veces, incluso, pero eso es... No más, porque eso depende además del tamaño de los salmones, fundamentalmente. Llega una medida determinada y en un rango de 1 o 2 centímetros, que son 17, 19, por ahí salen al mar. Sí. Bueno, entonces, ese es un proceso que llamamos desguinado, ¿no? Es decir, se transforman y entonces bajan en bandos en primavera con las riadas y van al estuario. Entonces ahí pueden estar 1 o 2 años y luego en el mar pueden volver al año, a los 2 o a los 3, o a veces a los 4. Y a veces hay salmones, porque el Atlántico no necesariamente mueren todos en la fresa, como ocurre con los salmones del Pacífico, que hay muchas más especies, sino que ese salmón puede sobrevivir. Hay algunos que sobreviven y pueden volver a entrar en el río. Entonces esos normalmente son esos grandes salmones que vemos por encima de 10 kilos, pueden ser o bien salmones multiinvierno de 3 o 4 años de mar, o bien puede ser algún salmón que ya vino al río, desovó y vuelve por segunda vez. Sí, porque los salmones además donde crecen de verdad es en el mar. Bueno, sí, claramente. Sí, porque ¿cuánto tiempo están? Hablamos que de 1 a 3 años hasta que llegan esos centímetros, lo que hablábamos, que se iban hacia el mar. Hacia el mar, y luego pueden estar en el mar un año, 2, 3 y hasta 4. Hasta 4. Claro, que al final es tiempo... O sea que al final, desde que nacen un salmón, que pase, pues podrían pasar 6, 7 años. Claro. Así que cuando retornan a veces salmones de 1 año de mar, que se llaman añales aquí, en los ingleses les llaman grilses, no les llaman salmones, hasta salmones de 2 años, que ya son salmones, 2, 3 o 4 años de mar. Eso es. Los famosos bernales, esos salmones muy grandes que aquí se llaman ya están bernales. Perdidos, aquí ya están perdidos esos salmones. Vaya, porque hablamos un poco que, claro, al final hay muchos condicionantes y entre ellos, hablamos ahora un poco de fechas concretas, ahora noviembre, diciembre, incluso algunos se iban hasta enero. ¿Pero qué condiciones son las ideales? Porque tiene que haber una temperatura al final estamos sufriendo ese cambio climático a mayor o menor medida, y esto también afecta, ¿no? Hombre, claro, sin duda ninguna. De hecho, ahí se ve muy claramente, por ejemplo, el cambio climático es un asunto donde ahora es un fondo de saco que se mete todo y se habla por eso, con un desconocimiento total. Claro. Pero lo que es un hecho cierto es que, el clima siempre ha estado cambiando. El problema ahora es la celeridad del cambio, que no se acaban de poner de acuerdo, no sabemos muy bien, aunque luego políticamente esto se utilice de muchas maneras. Pero yo no me voy a meter en ese jardín. Lo que es un hecho cierto es que el cambio climático es un hecho, y ese hecho hace, por ejemplo, en el caso del salmón, que una pequeña variación de temperatura en el agua, en el océano, haga que fundamentalmente el capelín, el krill, que es lo que comen los salmones, se va más al norte, con lo cual tienen que ir más lejos. Claro. De ese periplo que hablábamos antes. Es decir, pensemos que ese huevecito, cuando se ponen esos huevos, nacen y ahí empiezan sus primeras dificultades. ¿Cuáles pueden ser? Ya que es lo que me preguntabas,
pues los cambios de niveles de agua, el régimen de lluvias, cuando son ríos regulados por presas que haya sueltas importantes y luego secos, pueden quedar hasta incluso en seco y no se logran esos huevos. Es decir, por ahí empezamos. Luego empezamos el propio ecosistema, lo que son pues los animales que viven dentro de esa cuenca, de ese río, incluidos los racionales, que somos los hombres, porque interaccionamos en ese medio, más todas esas especies que viven, más luego empiezan con los propios depredadores dentro del río y las aves, fundamentalmente. El gran problema que tenemos ahora es, pues lógicamente, el cormorán, fundamentalmente. Bueno, ahí empiezan los primeros problemas. Luego, esos llegan, como decimos, llegan a ese proceso de guinado y van al mar. Ahí ya están esperándolos las lubinas, o las reballizas, como se quiera ver, depende de las zonas de Asturias. Sí, y luego, los depredadores marinos. etcétera, etcétera, es decir, más depredadores. Bueno, y se tienen que ir allí lejos, pero es que luego encima tienen que volver. Y entonces está ya no solamente los depredadores, sino el gran depredador que es el hombre. El hombre, no, la pesca marítima. Que es la pesca marítima, y dentro de la pesca marítima hay lo que eufemísticamente se llaman capturas secundarias o incidentales, y luego las legales, que también las hay. Claro. Y luego los pocos que llegan al río nos quejamos, es que la culpa es del mar. Sí, los demás es culpa, pero el grifo es el río. Claro. El grifo es el río. Claro, porque... Y ahí es donde empieza el problema con los pescadores, que tengo que decir que se autodenominan pescadores, pero esto mejor que lo diga Esteban, cuando pescadores somos todos. Yo me considero... Esteban lleva muchísimos años practicando la pesca sin sacrificio, sin muerte. Yo no llevo tantos, aunque hace muchísimos años siempre solté salmones, pero es cierto que siempre sacrifiqué. Entonces yo no me escondo en absoluto. Lo que sucede es que ahora no, es decir, es que es una estupidez seguir con esa dinámica, y de hecho, bueno, pues estoy aquí abanderando este cambio porque es que veo que se terminan. No, además está pasando una cosa que, aunque puede parecer secundaria, es primaria. Por ejemplo, el número de permisos de solicitudes de pesca de cotos de salmón bajó de 2.900 a 1.700, cuando somos la única región realmente salmonera de España en este momento, con cierta cantidad de salmones, bueno, la que más tiene, por decirlo de alguna manera. Y después las solicitudes de trucha, de casi 6.000, 5.900, bajaron a 1.400 ¿Y esto y pico. en cuánto tiempo? Pues estamos hablando de un periodo de 8 o 10 años. Muy corto. Muy corto. Que es considerable el bajón. El problema que es que algunas sociedades de pescadores más chapadas a la antigua siguen sin considerar la pesca sin muerte. La pesca sin muerte es un mecanismo de gestión. Es decir, yo no mato más porque quiero tener más. Claro, es que entonces en León tomaron esa medida. ¿Qué pasa? Que al principio hubo una bajada de licencias de pesca y ahora volvió a rebotar hacia arriba exponencialmente. Estuvimos no hace mucho en una charla que dio el técnico que lleva todo esto, a la sazón, ¿cómo se llamaba? César Gómez Cáceres. Gómez Cáceres. Es un ingeniero de la Junta de Castilla y León, que está en León precisamente. Estoy explicando. Creo que es el jefe de sección de pesca. Hubo ríos que se multiplicaron la cantidad de peces hasta por 70. El doble y el triple muy normal. Ojo, algo muy importante, perdona que te corte, Esteban, es que no lo supieron vender, digo los políticos, porque él es un técnico, y él explicó claramente que no se prohibió, sacrificar. Es decir, hay sitios donde se puede sacrificar y se pueden llevar 1 o 2 truchas, creo, 2 truchas se pueden llevar al día. Lo que prohibieron es, en determinados tramos, pues que no se podrían sacrificar. Ahora lo que están viendo es que aumentaron mucho las truchas, pero la propia picaresca de esos pescadores que no son responsables y conscientes, por eso nosotros apelamos mucho a 2 cuestiones, luego hablaré sobre ello. La responsabilidad y la racionalidad. Entonces parece ser que hay pescadores que, por ejemplo, van a un sitio con muerte, y como pueden matar 2 o las que fueren, y creo que son 2, pues si sacan 2, luego pescan una de mayor tamaño y una que ya sacrificaron la sueltan como si hubiera muerto y cogen la mayor. Claro, esto no puede ser. Pero claro, ahí tiene que haber un tema de guardería y demás. Luego hay que apelar no solamente a la administración, a la guardería, a las medidas coercitivas, sino también apelar a la responsabilidad como ciudadanos. Claro. Porque estamos, es decir, como digo yo, los pescadores, vamos a ver, yo esto se lo estoy diciendo a los ciudadanos que no son pescadores, estoy hablando para todos. Sí, para que entonces, todo el mundo entienda. Los salmones, o las truchas, o la especie que sea, no es de aquel que tiene el privilegio porque se nos permite, en este caso pescar, en otros cazar, o lo que fuere, ¿vale?
es de toda la sociedad. Claro. Son de todos. Lo que pasa, nosotros tenemos el privilegio de que como hay Te una pueden determinada cantidad, podemos pescarlos. Claro. Pero eso no significa que sea propiedad nuestra. Esto es lo mismo que un señor que dice, no, es que yo vivo a la vera del río. Claro, él racionalmente se da cuenta de que no puede decir que es el dueño, pero en su interior sí se considera el dueño del recurso. No, Claro. oiga, usted no es el dueño. Como le dijo una vez un cirujano muy afamado aquí de Oviedo, que es precisamente de ese pueblo, en este caso concreto de Cornellana, y dice, hombre, pues habérmelo dicho antes, porque hace 3 meses que te operé, te hubiera mandado de vuelta otra vez a Cornellana, porque como tú no eres ciudadano del mundo, nada más que de Cornellana, claro. Es decir, la gente, lo que necesitamos es más educación, más sensibilidad y más responsabilidad, darnos cuenta de lo que estamos manejando. A mí hace tiempo que me preguntaron también, no me acuerdo en qué foro había sido, que por qué pescaba sin muerte los salmones. Y yo digo, hombre, en una parte yo pesqué con muerte al principio hace años. Mi padre era pescador de salmón, yo empecé con él. Mi primer salmón lo pesqué con 11 años y lo maté. Pero yo no lo pesqué. Dice, ¿por qué? Dice, mira, era un poco aquello que decía el presidente Kennedy. No, ¿qué es lo que puedo hacer yo por el río? Es decir, voy a preguntarle a la administración qué puedo hacer. No, voy a empezar haciendo yo lo que pueda. Porque si voy a preguntarle a la administración qué va a hacer, Claro. Estoy fastidiado. Y por un lado. Y por otro lado, a la administración le puedo decir, yo estoy haciendo esto, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Ese es otro motivo que también... Pues si os parece, dejamos un poco esta pregunta en el aire para tomarnos un pequeño respiro y continuamos ahora analizando las problemáticas y sobre todo las posibles soluciones que pueda haber para combatir esto. Continuamos aquí en Cambio de Juego y continuamos analizando esta problemática de que nuestros ríos se están quedando sin recursos y obviamente hay muchos condicionantes, como nos están comentando los protagonistas de esta noche, que son inevitables, pero hay otros que se pueden evitar, como son los que provoca el propio hombre, que es un poco como nos quedábamos en esa primera fase del programa. Sí. Es decir, que el condicionante racional, que es el hombre el que va a pescar, muchas veces pues al final es el que más perjudica a esta acción y más en los momentos críticos que se encuentran ahora mismo los ríos, que no queremos decir que, o no digo en este caso, hablo con mi propia voz, que sea malo. Es decir, se puede pescar con un control y bueno, un poco en unos tiempos determinados que se marca. Y si os parece, podemos empezar esta fase hablando de eso, que ¿en qué época se puede pescar? Bueno, la temporada de pesca se abre el tercer domingo de marzo, se cierra entre el tercer domingo de julio Sí. y el último domingo de julio. Y la pesca del salmón, quiero decir, Sí. al principio se pesca sin muerte, después se matan salmones hasta el día 1 de julio prácticamente, Sí. y los 15 últimos días de pesca son sin muerte. Vale, y esto de sin muerte hablo un poco desde mi desconocimiento, Se ¿vale? llama Porque al captura final, y suelta o pesca sin muerte. Claro, porque al final vosotros me vais a poder decir en qué consiste la historia, pero yo, un poco desde fuera, el tema sin muerte, al final tú lo pescas y lo sueltas. Lo pescas y lo devuelves, sí. ¿Y hasta qué punto, obviamente lo devuelves vivo? Sí, por supuesto, Es decir, claro. pero ¿hasta qué punto puede afectar o afecta al salmón ese proceso? Mira, muy poco. La pesca sin muerte de los salmones está calculado que por encima del 95%, incluso estando muy bien tratados, hasta el 98%, entre el 98%, anda alrededor del 97-98% la supervivencia en pesca sin muerte. De hecho, hay una iniciativa muy interesante que llevan las mestras del Narcea, que es la de coger salmones para desovarlos. Entonces se cogen, los salmones se sueltan, se meten en un cajón que hay al lado del río, están ahí. La verdad es que no se muere ninguno, Eugenio. No, hasta ahora prácticamente, hombre, hay siempre alguna habrá- puede haber baja, alguna baja, pero son muy pocas. pero son Sí. muy pocas. Muy pocas. Entonces, yo creo que el riesgo es poco, sabiendo la gente lo que tiene que hacer, tenerlo poco tiempo fuera, tenerlo fuera del agua lo menos posible, apretar poco la línea lateral. Claro, porque al final podemos fin. decir que para el pez es un proceso un Te poco haces traumático. te haces una foto rápida y te vas, sí. Te haces la foto rápida y parece que estamos en la era de Sí, sí. tener Sí, que... bueno. Dime. Sí, bueno, me refiero que el orgullo del pescador siempre Sí, está hombre. ahí, ¿no? Y te El- haces una foto, te quedas con aquello y el pez se va al agua. Está claro que la satisfacción es que pique, que empiece a tirar la Claro, caña, esa claro. es la satisfacción, pero luego sí La que es picada, verdad que... la clave es la picada. Efectivamente, luego que el orgullo es un poco el poder mostrar cómo se dieron los días Sí, claro. de pesca. Y hablábamos un poco sobre todo de, bueno, que hay unas épocas del año que se puede,
unas incluso que dentro de esas que se puede, pues están más enfocadas si es sin muerte o con muerte del pez, pero yo me gustaría preguntaros, sobre todo que pudiésemos trasladar, hay mucha gente que lo sabrá, pero habrá otros tantos que están al otro lado de la radio y no están muy familiarizados con ello. ¿Quién lleva ese control o cómo se controla que los pescadores vayan en los tiempos que se establezcan? Y luego hablábamos antes de que en ciertos ríos, por tramos, se puede pescar, por ejemplo, sin límite, excepto en ciertos tramos que pueden ser 2 piezas o lo que sea. No, es un salmón por pescador y día como mucho. No, pero ya es que ahí estábamos hablando del cambio de normativa en León con la trucha, que obviamente no tienen salmones porque no llegan. Tienen ríos salmoneros porque la cabecera del Cares y del Sella y el Sil están en León. Pero no lo sabe mucha gente. En Asturias, pero bueno, ya podrían llegar, pero podrían llegar por vía del Miño, por vía de los cantábricos, pero en teoría sí podrían llegar salmones a las cabeceras como antaño. Entonces hoy en día, claro, eso no es posible por los distintos azúes y las distintas características geomorfológicas de los ríos y la acción fundamentalmente del hombre, que ese es un asunto, el factor humano muy, muy interesante. Pero bueno, centrándonos en el asunto de lo que llaman pesca sin muerte, o mal traducido del catch and release sajón. Entonces, bueno, esto quienes primero comenzaron a hacerlo fueron los americanos y luego, pues, posteriormente los canadienses y así sucesivamente hasta que llegó a Europa y hasta incluso Rusia. Prácticamente en Rusia ellos sí lo sacrifican, los propios rusos, pero bueno, eso es una característica de la propia sociedad y cómo están estructurados ellos, pero los ríos que venden, allí prácticamente no se puede sacrificar ningún salmón, quiero decir. Tú estás pescando y oye, me apeteció hoy comer salmón o trucha. Bueno, pues pescas una y te la matan y te la preparan y demás. Pero vamos, tú allí vas a divertirte, no vas y pagas un dineral. Ya. Estamos. Canadá exactamente igual. Islandia va poniéndolo progresivamente. Y desde luego Escocia fue la que empezó. Y hay un país que es el país que vive y que tiene una cultura dentro del arco atlántico muy, muy acusada de lo que es la pesca del salmón, que es Noruega. Por supuesto también Irlanda. Irlanda son pescadores ya de nacimiento, ¿no? Como podemos ser Esteban y yo aquí, todos los que somos ahora os preguntaré desde cuándo lleváis con el tema de la pesca. Pero Noruega, que tiene unos 438 ríos aproximadamente, o alguno más salmonero, hay algunos de ellos cerrados por una serie de problemas y de enfermedades, pues yo que lo conozco hace muchísimos años, puedo decir que en menos de 12 años se ha pasado de que no hubiera cupos a que hubiera sucesivamente los siguientes cupos. 8, 4 y este año, en el que estamos, esta temporada que terminó, porque allí solo se pesca junio, julio y agosto, entonces solo son 3 meses, se pasó en determinados ríos a cupos de 2 por semana, siendo el máximo de 4 al año. Ojo, solo pudiendo sacrificar uno de más de 80 centímetros y además, a partir del 1 de julio, las hembras hay que devolverlas absolutamente todas. Sí es cierto que allí entran los salmones más maduros y se diferencian muy bien los machos de las hembras. Y con todo, una cifra que me dio precisamente un oponente, yo la desconocía en el año en curso, manifestó en un programa de radio que se habían devuelto el 22% de las capturas en Noruega, pero es que este año han salido 134.000 salmones en Noruega. Es decir, no estamos diciendo, no es nada comparable a los 800 claro. A los 800 nuestros. ¿Qué quiero decir? Que en todos los sitios se están tomando medidas porque las caídas de las poblaciones son muy importantes por distintos motivos. Es decir, el problema es multifactorial. Entonces, esto es importante dejarlo claro, porque entonces ahí vamos a ver en lo que tú me estabas preguntando y vamos a entrar, que es el factor humano y lo que podemos o no podemos hacer. Y entonces lo que resulta es que nosotros acuñamos un término que es, pues obvio, decir, hay que actuar globalmente. Pero hay un profesor, curiosamente, que además fue, yo creo, vicepresidente de las Mestras, que la citabas antes, José Antonio Suárez, que hizo el acrónimo GLOCAL, de global y local, ¿no? Entonces nosotros lo incorporamos a nuestra carátula diciendo que hay que actuar globalmente, pero también localmente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Nosotros lo que podemos hacer es a nivel local. Podemos tratar de influir también a nivel global y estar en las instituciones, que por cierto no estamos, es decir,
Este año 2019 es el año internacional del salmón y hasta Portugal tiene un proyecto y aparece con su banderita. Yo no sé lo que costaría que estuviera la bandera de España. A lo mejor no son 300 euros o 500, no lo sé. Pero lo cierto es que no estamos. Es decir, ¿pero y por qué es no que estamos? Pues porque nos importa, porque no estamos ocupándonos lo que nos tenemos que realmente ocupar. Estas cosas pasan porque no pintó donde tenía que pintar. Claro, claro, es que es terrible, terrible. Entonces esto es dramático. Por eso digo que esto tiene que haber un plan estatal y elevar el salmón a la categoría que le corresponde, no porque sea más o menos que la tuya, sino por aquello que decíamos de que es una especie de paraguas. Es decir, es muy importante, y como decía un antiguo presidente ya fallecido de la Real Asociación Asturiana de Pesca, que fue Javier Loring, decía, donde vive el salmón vive mejor el hombre. Y es que es cierto, porque es un sensor de calidad. De calidad, lo que hablabais de calidad. Es lo que comentaba yo, que donde llega el salmón llega la riqueza. Claro. No hay... Bien, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos hay que actuar a nivel local. Y a nivel local podemos hacer dos cosas. Una, actuar sobre las capturas, y dos, actuar sobre las cuencas. En este caso no voy a dar mi opinión personal, sino voy a dar la opinión de la iniciativa de la cual soy portavoz. ¿Qué es lo que dice Asturias Salmón Vivo? Asturias Salmón Vivo dice y reclama y trata de explicar a la sociedad asturiana y al gobierno y a los pescadores algo fundamental. Es decir, señores, tal como estamos, tenemos que actuar sobre las cuencas, tenemos que gestionar cada cuenca de forma individual, porque cada cuenca es distinta. No es lo mismo Leo, que además es frontera con la comunidad gallega. Sí, tiene una normativa medio compartida. Que el Sella, que el Esba, por ejemplo, que hay otros salmones, que es netamente asturiano, que por cierto es un río repoblado, que el Narcea-Nalón o que el Cares. Es que no son iguales. Entonces, al no ser iguales, necesitan una acción sobre esas cuencas, donde también está el animal de dos patas, con perdón de todos, es decir, del hombre, que interactúa con esa cuenca. Porque no, aparte quería entrar yo aquí y decir una cosa. Hay una ley, que es la Ley de Protección de Ecosistemas Fluviales de junio del 2002, que hace 17 años que se publicó, y en el preámbulo de la ley habla de la gestión sostenible del recurso. En los artículos 7, 8 y 9 habla de la obligación de generar estudios y hacer planes sobre cada cuenca de cada río individualmente. De manera específica. Y no se hizo hace 17 años. Bueno. Es decir, que está por hacer la ley, que está sin cumplirse la ley. A partir de ahí dices, bueno... El desarrollo de la ley, quieres decir. Está sin desarrollar. No, la ley está, pero desarrollarla. La ley está, pero no la ejecutaron. No la ejecutaron, claro, está sin cumplirse lo que manda la ley, elaborar. Entonces, ¿cómo se está gestionando el salmón? Está gestionándose el salmón a golpe de no sé qué, defecto, de no sé, no lo entiendo muy bien, claro. No hay nunca una medida. Se toma una medida, pero la mayoría de las veces está sin argumentar. Es decir, se toma una ley porque hay una presión de un lado o hay otra presión de otro. No. Vamos a hacer la ley, vamos a decir que nos dice el estudio, a lo mejor sí se pueden matar dos salmones, o no se debe matar ninguno. No lo sabemos, no se racionalizan las respuestas. No se escribe y no se dice qué es lo que vamos a hacer el año que viene, en base a qué lo vamos a hacer. No se dicen todas esas cosas que son fundamentales, yo creo, para gestionar un recurso científicamente. Establecer una tasa de explotación, tampoco, porque no se establece la tasa. De este año se van a matar 4 salmones solo. Bueno, a lo mejor 2, o 1, o ninguno. Es que no lo sabemos, porque ¿dónde está eso? Pero en manos de quién está establecer esto que... Bueno, de la administración. Vamos a ver, yo voy a seguir con el discurso porque yo quería llegar ahí, y gracias a ti, Esteban, por introducirnos en todo el problema de la legalidad. Pero bueno, yo porque todos sepamos de qué estamos hablando. Entonces, ¿dónde se puede actuar? Se puede actuar sobre las cuencas, ya veremos luego cómo y qué herramientas tenemos, que las tenemos, y sobre la cantidad de peces que hay. ¿Dónde está el asunto? El asunto es que nosotros decimos que lo uno sin lo otro no vale. Entonces, vamos a ir con lo más fácil. Lo más fácil es no sacrificar salmones. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos, estamos viendo los que están entrando, estamos hablando de rendimiento, la tasa de rendimiento a la caña, a la vara, como decimos los pescadores. Que eso no quiere decir los salmones que hay, necesariamente tiene que haber más. Tradicionalmente calculábamos que podíamos estar entre un 25-30% como mucho de los salmones que tenemos en el río. Hoy en día la efectividad a veces llega a más. Pero bueno, con las poblaciones que tenemos, dije ya antes que solo tenemos 2 poblaciones que ayudándolas podrían por sí mismas, no que se pudieran pescar, pero sí sobrevivir. Los otros, desde luego, necesitan una ayuda
determinante. Claro. Pensemos, por ejemplo, un ESBA que dio hace no muchos años, 20 y tantos años, 882, 890 salmones, y el año pasado dio 3. Pensemos en un EO que el año 1980, que lo recuerdo perfectamente, 1200. dio 1.222 salmones, y el año pasado dio 29, pero viene de una serie de años dando 20 y tantos, 30, un año muy bueno 40 y tantos, es decir, no puede ser. Claro. Un Cares dio el año pasado un rendimiento a la vara de 98 salmones, cuando hubo años en la década de los 60, que fue la gran época de la pesca en Asturias, donde llegó a dar muchos más que el Sella, que es el río pues me parece salmonero. que el Cares llegó a estar en 2.600 o por ahí. Por temporada. Por temporada, Entonces, sí, por año. Porque es que las referencias que tenemos no son de salmones contados, de salmones que entran y salmones que se pescan, sino de los que se precintan. de los que se Eso iba a decir, precintan, que ese es otro. hasta Luego está qué el punto- frutivismo. Eso, hasta que ese punto se lleva al control. Está el frutivismo, es decir, hay una serie de cosas. Entonces eso lo podemos hacer. ¿Qué sucede? Que ante esa situación, lo lógico sería, oye, no vamos a molestar los salmones y vamos a vedar el río. Eso sería lo idóneo. Pero ¿qué sucede? Que hay toda una economía que vive gracias también, o sobrevive mejor gracias a esto, Claro, porque y hay yo muy levanto la poco. mano aquí. Que, por ejemplo, pues este señor que tiene una tienda Una de pesca tienda, claro. vive de Claro. pescar, de los pescadores, Claro. de que compremos aparejos, líneas, etcétera, Indumentaria etcétera. y todo lo que- Indumentaria, No, y después hay mucha hostelería. la de Ribera, hostelería, muchísima. porque pensemos que viene gente de fuera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es una solución posible? La pesca sin sacrificio, que es, yo insisto en lo de no sacrificio y veréis luego por qué. Sí. Que es lo que se traduce por pesca sin muerte o catch and release, que es capturar ese animal y devolverlo. Como bien dijo antes Esteban, la mortandad siempre va a ser muy pequeña. Si se hacen las cosas bien, claro, evidentemente. Y luego hay otra cuestión dentro de esto que es muy importante. Nosotros en Asturias, y yo lo llamo el síndrome de la vara larga. Yo padezco también del síndrome de la vara larga. A mí me gusta pescar con vara larga, es como tradicionalmente pescamos a cebo, y a cebo y a otras artes, pero fundamentalmente a cebo, y siempre escuchamos que los salmones a cebo pues se mueren todos. Y esto es una mentira. ¿Por qué? Yo lo sé hace muchísimos años, cuando pescando fuera de España, pues no podía sacrificar los salmones, y entonces, claro, yo no aseguraba la captura. En cuanto notaba la picada, rápidamente, pues claro, perdías también salmones, pero prendías la mayoría. Y entonces normalmente venían por la boca, alguno efectivamente tragado, pero le cortas el hilo y sobreviven, la mayor parte de ellos. Es decir, todo eso que yo ya sabía, ahora sí se evidenció. ¿Por qué? Por lo que dijo él antes, que hay ese proyecto que es ARCA, donde la mayoría están pescados no a mosca, que es el arte menos lesiva, luego hablará Esteban, que es un gran conocedor de ese arte, yo lo practico muchísimo también, yo practico todas las artes. Y resulta que se demuestra que pueden sobrevivir. Luego, no necesariamente hay que pescar a mosca, que efectivamente es el arte menos lesiva. Luego, eso es una herramienta de gestión que permitiría a los pescadores acudir al río, divertirse, disfrutar, gastar sus dineros, con lo cual pues toda esa hostelería, toda esa gente o guías de pesca, etcétera, etcétera, puede dinamizar esa economía, y a la vez preservaríamos la mayor parte de los peces. Y esto sirve para todo, también sirve para el alreo y sirve para la trucha. Sí, por ejemplo, en el río hay un campeonato que se hace en septiembre, que es con la veda cerrada, pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión, de arreo en el río Cares, que me parece que se pescaron 800 y pico. Había 200 y pico personas, 800 y pico. La gente, la mayoría de la gente, o muchos pescadores, la verdad es que la gente va cambiando mucho, va adaptándose, ¿no? Hombre, Entonces, claro, bueno, al final está claro que las personas pueden perjudicar en cierto modo, pero también mira, la conciencia pesca, empieza... Sí, la pesca es un atavismo que nacemos, yo creo que nacemos muchos con él, ¿no? Sí. Yo en mi casa, no sé si nací o me lo inculcaron, porque Pero en mi casa se vivía. Ya los primeros recuerdos ya estabas con la caña. Sí, estaba con la caña en la mano, como la prácticamente. caza, Claro. y como, Claro. es Y decir, como es son algo... atavismos, entonces dices tú, bueno, yo porque pesco, a lo mejor estaba mejor haciendo otra cosa, pero lo tienes. Entonces, toda esta gente que tenemos esto, al final te adaptas y pescas, pues bueno, las condiciones siempre se fueron restringiendo, ¿no? Me acuerdo cuando un cupo eran 25 truchas y ahora son 6. Eso está claro, cuando pescábamos 1.000 personas no es lo mismo cuando pescamos 15.000. Hombre, claro. Y si puedes ir a pescar todos los días no es lo mismo que pesques un día a la semana. Es distinto, cambia. Los ríos no producen en la medida que tú vayas a consumir, producen lo que producen, tienen un límite. Entonces, una vez que lo sobrepasas, estás disminuyendo. Es como un capital que tienes en un banco. Si tú coges más capital, gastas te queda más. Menos, efectivamente, claro, te queda menos. de esos ahorros. Los rendimientos bajan. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues estábamos con lo local, y al hilo de lo que tú dices, nosotros tratamos de que la administración introduzca un concepto
y que lo estudie, que es establecer una metodología que la organización internacional más importante que hay es la UNESCO, y en la mayoría de los países la han adaptado, que es establecer el límite mínimo de conservación de cada cuenca. De tal manera que gestionándola individualmente sepamos el número de especímenes, de ejemplares que tiene que haber y cuántos se podrían pescar o eventualmente sacrificar. Esto es muy importante. Entonces esto seguramente se hará y eso sería otra herramienta de gestión adicional. ¿Qué quiero decir yo? Que estábamos hablando de los pescadores, ahora hablamos de la cuenca. Sí. Y hay que hacer actuaciones sobre las cuencas. Claro. Las cuencas hay que mejorarlas lo máximo que podamos. ¿Pero qué sucede? Sucede que, bueno, una de las especies que interactúa con esa cuenca, con ese ecosistema, es el hombre. Entonces el hombre lleva viviendo ahí pues 12.000 años, en algunos casos, y más. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, todos queremos llegar a casa, apretar un botón y ducharnos con agua caliente. O poner en la encimera, me da igual que sea el gas, que la vitro, que lo que sea. La comodidad. Entonces hay que buscar soluciones de compromiso. ¿Qué quiere decirse? Que desde la óptica de un pescador decir, bueno, pues hay que tirar las presas, sí, pero y luego no tienes el agua caliente. Entonces habrá que tratar de gestionar todo eso. Eso es lo aparente, pero luego está lo que no se ve. Y lo que no se ve es toda la industria que tenemos que contamina. Pero es que no solamente contamina a la industria, lo que la gente entiende en su imaginario como industria, sino que es que está la industria agraria, que también contamina, y mucho, y mucho. Es uno de los grandes problemas que hay, es precisamente con todos los pesticidas que utilizamos. Por ejemplo, un ejemplo que nos puso de algo que es de lo menos contaminante, pero que nos puso César Gómez Cáceres y que les afecta a ellos y a nosotros. Dice, llega el invierno. Y entonces, claro, todos pasamos por el Guarna y por otros puertos que hay. Entonces, bueno, haga calor o no haga calor, hay que echar sal. Y echan sal. Claro. Pero claro, como no hay nieve, esa sal se acumula, porque vamos, las rodadas de nuestros coches la van acumulando, pero la primera lluvia que viene, esa sal se diluye en ese agua, ¿y dónde va? A los ríos. Claro. Aumenta la salinidad de esos ríos y eso también tiene un efecto contaminante. Claro. Influye. Claro. ¿Qué quiero decir? Que son muchas cosas las que hay que coordinar para tratar de buscar la solución óptima dentro de lo que podemos hacer. Claro. Y eso tiene que ser en conjunto. ¿Y quién tiene que hacer eso? Pues eso lo tiene que hacer la responsable del recurso. ¿Y quién es la responsable? No la dueña, porque la dueña somos toda la ciudadanía. Nuestros representantes, nuestra administración, nuestros gobiernos. Sí, que son al final los que toman las decisiones. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque las aguas continentales son públicas. Claro. Y al ser públicas son de todos. Claro. No, y a muchos nos gustaría poder ayudar, pero en nuestra mano no está tomar esa decisión final, que es lo que se intenta promover. Pues si os parece, nos tomamos otro pequeño descansito y continuamos ahora en Cambio de Juego. Madrugada del martes ya, y aquí seguimos hablando de esta problemática que nos gustaría poder enfocarlo de otra manera, pero ahora mismo la actualidad manda y lo que nos incumbe a todos, en este caso, a todos concienciarnos de la problemática, pero en este caso estamos trasladando a las administraciones a tomar esas decisiones o sobre todo esas acciones para poder mejorar. Sí, perdón, sí, me dejas hacer un inciso. Sí. No, es que quería, antes cuando a Eugenio se le quedó una cosa en el tintero, que es que decir que la iniciativa Asturias Salmón Vivo está apoyada por Unipesca, que es pues hablaremos Unipesca, y está apoyada por AEMS, que es la Asociación Española para la Mejora y Defensa de los Salmónidos, y Ríos con Vida. Hay Ríos con Vida, que fue Premio Nacional de Medio Ambiente en el año 98, creo, ¿no? Sí. Pues gracias por el apunte, y si te parece, Eugenio, continuamos con esa parte que nos quedó de la acción del hombre, un poco lo que hablamos. Efectivamente, entonces pensemos, porque lo que no podemos es ser demagogos, pensemos por ejemplo en un río, que es el río junto con el GAF, el sistema del GAF de Olorón, pero ya está en Francia, dentro de lo que es la zona más meridional y sur. El gran río Cantábrico es el Nalón, y en Nalón cualquier ciudadano de ahora que haya nacido pues hace, incluso yo que ya soy abuelo, pues dices, no es salmonero. El Nalón y el Navia, Y bueno, por supuesto, es que el Navia vamos a hablar ahora, que llevábamos 20 y tantos años pidiendo el derribo de la presa de Arbón, que eso puedes hablar tú, que sería muy interesante porque no tiene sentido esa presa. Pero bueno, pensemos en el río Nalón. Yo siempre pongo dos ejemplos, el río Pas y el río Nalón. Entonces el río Nalón, que me es mucho más próximo y que yo toda la vida lo escuché desde niño, es el río
y además lo sabemos porque historiográficamente está documentado. Es el río salmonero por excelencia de la cornisa cantábrica. Pero ¿qué sucede? Que vino la industrialización de Asturias, sobre todo la minería, y estuvo durante 130 años sin salmones. ¿Por qué? Porque el río bajaba negro, porque había contaminantes, etcétera, etcétera. Así y todo, los salmones tenían que subir 12 kilómetros desde la entrada de la boca en la playa de los Quebrantos, donde desemboca el Nalón, y tenía que subir 12 kilómetros hasta embocar el Narcea. Bien es cierto que ahí el caudal es más grande, pero bueno, estaba el polvo en suspensión del carbón, que les irrita mucho, y así todo alcanzaban el Narcea, y el Narcea tenía salmones. Y sigue teniendo, pocos, pero sigue teniéndolos. ¿Qué sucede? Que se limpió el Nalón, dentro de lo que cabe, se hicieron escalas y demás, y los salmones están volviendo. Luego, como dice un amigo mío ribereño, humilde de oficio, pero grande como persona, dice: Eugenio, es que yo tengo fe en estos animales. Bueno, pues yo también tengo fe, es decir, quieren volver, pero es que tenemos que darles un poco. Tenemos que dejarlos. Un poco. Claro. Tenemos que ayudarlos un poco. Sí, este es el problema. Son muy importantes los peces, pero como dice Eugenio también, es muy, muy importante la casa donde habitan. Claro. Entonces, la comodidad, lo que hablábamos antes, de llegar a una casa y tener la comodidad de encender la vitro, pues lo mismo para los peces. Para los peces, la comodidad, es decir, tú tienes una casa, la casa es habitable si la persona que la habita la cuida, o la persona que se encarga de cuidarla la cuida, y si no, y es importante también que los habitantes estén sanos de la casa, porque si no la casa se cae. Claro. Entonces yo creo que debemos conservarlo todo, ¿no? Cuidar mucho el entorno. Claro. Mucho, es importantísimo. Para luego la calidad, para que el pez pueda tener la calidad que te se puede le tener espera. la reproducción adecuada, se logren los desoves, todas esas cosas. Si quieres comentar esto de la presa que hacías, porque ya entramos en la recta final del programa, y para no dejar cosas... de Arbón demolición que queríamos hacer, es decir, el embalse de Arbón. El embalse de Arbón es un embalse que lleva construido desde, parece que es primeros de los 60. Es una presa que se hizo muy cerca de la marea del Navia. E incluso así sigue subiendo algún salmón allí. ¿Por qué? Porque el agua del Navia es quizá el agua más limpia de todos los ríos asturianos. Y sin embargo está una presa ahí con muy poca producción eléctrica, una presa muy antigua, y encima una empresa que diría yo con no poco riesgo, porque está muy cerca de una población muy grande, que es Navia, y con mucha industria además. Entonces yo eso todos esperamos, yo sobre todo que soy del occidente, que eso algún día desaparezca. Y una característica de construcción que no es la más idónea. Que tiene sus riesgos. Porque está hecha sobre barro, tiene un muro hecho sobre barro, entonces una crecida grande, pues bueno, yo no sé qué riesgo tendrá eso, pero creo que no es especialmente... No quiero alarmar a nadie, pero... Sí, pero que no es muy adecuada pero esa presa nunca tuvo ningún sentido. De hecho, el mayor desastre que se hizo fue el ecológico, el desastre ecológico, porque cortó la entrada de un río que ya tenía un corte con la presa de Doiras, que es del año 29, y habían elevado otra vez la presa de Doiras, hecho la de Silbón, que es otra más, casi dentro de la misma presa, y el río Navia pues yo creo que merecía que esa presa se quitase. Hacemos llamamiento desde aquí, para ver que reflexionen sobre ello. Pues sí, porque además en Navia yo no llegué a pescarlo, y oí hablar de él porque tú estabas y vivías allá al lado. Claro. Sí. Pero bueno, aunque yo mi primer salmón lo pesqué ya talludito, no como tú o como Javi, que lo sacó con 10 años. Yo a los 11 pero años. yo a los 18 años tenía fue el regalo de cumpleaños. Pero lo saqué en el EO y bueno, pues tengo buenos recuerdos y mucha vinculación, con todos los ríos del Cantábrico y Galicia, porque además estudié en Galicia, entonces pues bueno, los tengo pescado todos, ¿no? Yo mira, tú sabes que viajo algo a pescar a Canadá y veo unos ríos ahí limpios, pero joder, ¿cómo se parecen a los de Asturias? Qué barbaridad, estoy tan lejos. Joder, tan lejos y que tengan ese parecido. Se parecen los ríos y se parece la gente. No sé si habrá alguna vinculación. Seguro que algún asturiano marchó para allá. En Quebec y tal, no lo sé. No, es que la gente de ahí es muy parecida también a nosotros. Digo, joder, pero esto será por los ríos, será por el salmón. Algo tiene que ver, alguna característica. Pero bueno, peculiar. lo que sí es cierto es que el Navia tenía, creo que yo conocí gente, hasta incluso profesionales, que vivían de pescar salmones, que se iban allí y me contaban, y me tienen contado, que pescaban unos salmonazos increíbles, con unos pozos realmente profundos, donde el salmón tenía mucha defensa. De hecho es el río más caudaloso del
Y bueno, pues hay alguno que dice, como Gonzalo Quintana, que es el río más largo de Asturias. Eso digo, pues no, la geografía no dice eso, querido Gonzalo, pero bueno. No es del todo asturiano, ¿eh? No es del todo asturiano. Tiene Pero bueno, ya. Pero bueno, sí, perdón, No, iba Carmen. a decir, si te parece, como nos quedan apenas 3 minutillos Sí. para acabar, hablabas al principio de que había una carta dirigida a 3 partes. Sí. Si sí. quieres, ponemos un poco en situación esas 3 partes que son y ya tenemos que... Sí, bueno, que- la carta lo que estaba explicando es pues lo que aquí explicamos de manera mucho más profusa. De todas maneras salió en la prensa. La gente que lo quiera leer puede entrar en Facebook, que es Asturias Salmón Vivo, pone Salmón Vivo, por defecto le saldrá, pide ser amigo y no va a tener ningún problema. ¿Y lo van a aceptar? Pero lo van a aceptar. Y luego también tienen Chainsaw.org y puede dirigirse también a un correo suscribiendo esa carta que salió en la prensa, está en toda la prensa digital. Pero bueno, el correo es asturiasalmonvivo@gmail.com, volveré a repetirlo luego. Pero bueno, poniendo Salmón Vivo, entran tanto en Facebook como en Chainsaw.org. Sí. Y repito el correo que también se pueden dirigir solicitando el contenido de la carta si no la encuentran digitalmente, que es asturiasalmonvivo@gmail.com. Pero bueno, resumiendo, la carta exponía lo que aquí dijimos, es decir, la situación del salmón, que no estamos solos, o se ocurre a los demás. Lo que ocurre es que nosotros tenemos poblaciones muy exiguas, estamos en un momento crítico, que los grifos son los ríos, y luego, pues entonces lo que estábamos excitando a la Administración a que tome las medidas con la templanza necesaria y ayudaos por toda la sociedad, porque la sociedad, aunque nadie pesque, pues a uno le puede gustar menos, aunque le dé exactamente igual, de alguna manera, vía sus impuestos habrá que dedicar recursos a conservar nuestro medio ambiente. Luego, de una manera u otra, se ve tanto perjudicado como beneficiado, y por supuesto, si eres pescador, mucho más. Y por último, les pedíamos a los pescadores, que es donde está en este momento el gran problema, les pedíamos que deberíamos de permitir que todos aquellos salmones que lleguen puedan reproducirse. Pues yo creo que eso podemos utilizarlo ya un poco como despedida, porque al final es la clave de todo, la reproducción del salmón, para que esta situación crítica vaya mejorando, y luego al final es un beneficio de todos, tanto para pescador como para consumidor, que a mí me toca la parte de consumidor y sobre todo de medio ambiente. Yo decía que la prudencia y efectivamente, la prudencia ante el momento y la conciencia de la gente. Pues nos quedamos con esto. Hoy no podemos hablar más, pero nos emplazamos a otro día para seguir hablando. Recordar, asturiasalmonvivo@gmail.com para poder tener la solicitud, o bueno, que tener el contenido de esa carta. Y agradeceros la presencia aquí esta noche, esperando que poco a poco vaya teniendo solución. Muy buenas noches a ambos. Pues muy buenas noches, Carmen. Me quedé como buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y Y tantas veces como nos llaméis, por lo menos a mí, pues estaré encantado de estar aquí. Pues seguro que esto es el inicio de muchas veces que nos veremos por aquí, sobre todo esperando contar buenas noticias al respecto. Lo dicho, muchas gracias, y a ustedes que están al otro lado, decirles que gracias por acompañarnos una noche más, y que mañana a las 11:30 nos vemos aquí en Cambio de Juego, analizando todo lo que envuelve al Real Sporting de Gijón. Buenas noches y un abrazo.